Mi Dios te bendiga, amado hermano. Te vamos a hablar de algo impactante, de algo que pasó hace días. Pues gracias a la misericordia de Dios estamos para servirle a las congregaciones, al pueblo. Y gracias a la misericordia de Dios, pues Dios nos ha ido abriendo puertas para ir a visitar congregaciones, pues grandes o pequeñas, como que sea Dios siempre obrando de la mejor manera, amado hermano. Pues mire, nos invitaron de una congregación aquí por un lugar, aquí por Villacanales, pues no tan lejos, amado hermano. Pues mire, un lugar que le llaman La Virgen, le llaman el lugar, y nos invitaron me dice la hermana, hermano, lo encontramos ahí en YouTube y gracias a la misericordia de Dios, pues vimos sus videos y todo. Y pues quería que le estamos mandando un comentario, localizándolo por medio de WhatsApp, me dice, porque quisiera que nos visitara para que nos ayude, nos dé una prédica y que sea Dios profetizando por medio de su espíritu, por medio de su palabra. Y ella me dice, pues, ¿qué día podemos hablar con usted para que, pues, yo le digo, está de acuerdo el pastor porque Dios me muestra mucha revelación, mucha profecía y yo soy de las personas que si Dios me muestra el pecado, yo agarro de la mano a las personas y le digo su pecado, le digo yo. Y no importa quién sea, porque yo no le voy a cubrir el pecado a nadie. Porque si Dios me muestra el pecado es para que yo se lo diga, para que yo se lo advierta, para que se ponga cuentas, porque Dios le está llamando, porque Dios le está hablando, le dije yo. Pues nos llamó de ese lugar, de un lugar de aquí, Villacanales, por las vírgenes. Y gracias a la misericordia de Dios, pues le dije yo, esperemos y dejémoslo para el sábado. Y a ver qué dice el Señor, pongámonos en oración, porque el que hace la obra, el que hace todo, se llama Jesucristo. Y pues llegó el sábado, nos preparamos y ella me dice para qué horas puede estar aquí. Lo queremos para las 5 de la tarde, para que predique, que sea Dios hablándole a las almas. No importa, solo déjenle, dejen que el Espíritu obre, deje que el Espíritu háblele, porque el que habla es el Espíritu Santo de Dios. Pues vamos a estar ahí entre las 5, sí, está bien, vamos a llegarle. Y se llegó el momento, amado hermano, de estar en ese lugar y comenzamos a predicar. Dios nos mandó a un lugar, a una palabra poderosa de proverbios, amado hermano. Le dimos una buena prédica, gracias a la misericordia de Dios, pues exhortamos a las almas y cómo Dios comenzó a llamar por medio a las personas, comenzó a hablarles y pues comenzamos a predicar y Dios... Comenzamos a predicar y hablando cuando se terminó la prédica, como aproximadamente de 40 minutos. Después pasamos a la oración. Y yo le dije, bueno, prepárense almas, le dije, porque Cristo va a hablar. Prepárense almas porque el que va a hablar es Dios, no yo. Voy a profetizar, voy a hablarle lo que Dios quiere para ustedes o el pecado. No importa quién sea, pero Dios es el que hace las obras. De una vez les digo, prepárense. Y pues Dios hablando, cuando Dios me mostraba y me dijo, ve a ese lugar y dile a ese hombre que me adore en espíritu, que tenga que se someta, porque él... Su fe es poca, me dijo el Señor. Fui con un varón y el Señor me comenzó a hablar de este varón y me dije, ve y visítalo, dile que su fe es poca. Quiero que tenga más sometimiento, quiero que me adore más, quiero que me adore en espíritu y en verdad, porque la iglesia donde has pisado, me dijo el Señor, el lugar donde estás, la iglesia, muchos están muertos, pocos me adoran, me decía el Señor, y diles que hoy les hago llamados. Y comenzó el Señor a llamar a las muchachas jovencitas y le decía, yo dice el Señor que en tu corazón ha estado el deseo de servirle, pero no tienes el espíritu de valentía, el espíritu de valor para servirle al que vive y al que reina para siempre. Le dije, dice el Santo de Israel que Él conoce tu corazón, que Él conoce tu mente, que Él escudriña hasta el fondo del corazón. Y Él dice el Señor que tú has estado pensando queriéndole servir, pero dice el Señor
Señor que tú te da miedo, no tienes el suficiente valor para servirle, pero dice el Señor, hoy te llama por medio del Espíritu Santo y te habla que te ponga firme, que lo adores, porque el que Él te pone hoy te llama y te dice, levántate porque eres mi guerrera, levántate porque eres mi guerrera, le dice el Señor. Comienza y ahí me llama, me manda el Señor y le digo, voy a otra muchacha, le dice el Señor lo mismo, levántate, levántate porque Cristo te ama, levántate porque aquí hay varias personas, varios que le quieren servir al Señor, pero aquí no los dejan subir, no los dejan alabar al Dios verdadero, al Dios de Abraham. Alábenle, dice el Señor, porque esta iglesia, esta congregación está muerta. Muchos no le adoran en espíritu y en verdad. Levántate, dice el Señor, y le dice el Señor, levántate, porque y ahí Dios me lleva con los muchachos del ministerio de alabanza y lo llama, le dice el Señor, levanta tu mano, joven, levanta tu mano ahí donde estás, dice el Señor, dice el Santo de Israel, que en estos días te van a llamar para la alabanza, Él dice el Señor que va a abrir puertas para que la alabanza, porque hay una alabanza que ha tocado mi diestra, hay una alabanza que ha tocado mi espíritu, hay una alabanza, dice el Señor, que ha tocado mi espíritu, dice el Señor. Por eso hoy te digo, levántate, dice el Señor, y alábame, porque yo te voy a levantar, le dice el Señor. Yo poco a poco voy a hacer algo en tu vida, voy a hacer que se levante mi espíritu. Te van a llamar para que visites, dice el Señor, dice el Santo de Israel. Y Dios comenzó a hablar a una hermana, le dice el Santo, que hoy te pone el ministerio de sanidad, hoy te pone la sanidad en tus manos, recibe, dice el Señor, lo que estabas esperando. Y ahí llega otra señora, dice el Señor, que tú tienes el manto blanco, dice el Señor, que tiene las vestiduras blancas, dice el Señor, a pesar de que tu madre, dice el Señor, te falta el respeto, dice el Señor, a pesar, dice el Señor, que tienes muchos problemas, así me alabas, así me glorificas, pero yo te voy a levantar, dice el Señor. Solo gime, solo adórame. Yo quiero que me adores más, porque yo quiero que me sirvas, porque yo voy a levantar como instrumento a tu hija, dice el Señor. Y comienza a llorarle, hermana, y comienza a sentir la presencia de Dios tan grande y poderosa, una presencia exquisita, amado hermano. Mire cómo Dios le hablaba a esta mujer, y la hija dice el Señor, hija mía, pues tú, dice el Señor, voy a poner sanidades en tus manos, pon tus manos, dice el Señor, pon tus manos, dice el Santo, porque hoy vas a recibir mi sanidad, hoy vas a recibir sanidades en tus manos, hoy te pongo el don de sanidad en tus manos, dice el Señor, pues levántate, dice, y ahí me llevan un hermano, me dice el Santo, que a ti te han dicho que vas a predicar mi palabra, le dije, dice el Santo, a ti te han dicho, a ti ya te profetizaron, y esta es la segunda vez que te dicen que vas a predicar mi palabra, y aunque salgas para donde te vayas, yo de ahí te atraeré, porque vas a hablar de mi palabra, porque yo te voy a levantar para que prediques, porque yo voy a levantar para que honres mi nombre, para que exhortes mi nombre, dice el Santo de Israel. Y mire cómo Dios le hablaba en este lugar, y las personas eran llenas del Espíritu Santo, llenas de su gloria. Muchas personas, y dice el Señor, mañana, dice el Señor, van a dar testimonio de lo que Dios habló hoy aquí, dice el Señor. Van a dar testimonio, dice el Señor, porque dice el Señor, mañana ustedes llamarán al siervo y mirarán mi gloria, dice el Santo, porque han visto lo que no, aunque sean incrédulos, porque aquí hay muchos incrédulos, dice el Señor. Él conoce la cabeza, dice el Señor, de este lugar, la conoce, que es un poco incrédula, no cree en el Espíritu Santo, no cree en el poder de Dios, no cree en lo que se puede manifestar, no cree en su palabra, solo predica, pero no cree lo que yo puedo hacer en este lugar, le dijo el Santo a esa congregación. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire cómo Dios hablaba, cómo Dios
Dios. O sea, las personas caían llenas del Espíritu Santo. Las personas sentían la presencia en ese lugar y se quedaron impactadas de lo que Dios hacía, no de lo que este hombre hacía, porque yo primero honro a mi Padre, lo pongo por delante, porque Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso lo honro, porque el Dios es el Dios verdadero, el Dios que cambia, el Dios que liberta, el Dios que liberta. Porque ahí en ese lugar había una muchacha también que dice: a esa muchacha muchos la señalaban, a esa muchacha muchos la criticaban también en ese lugar. Y le digo, dice el Señor, ven, 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 dice el Señor. A ti muchos te critican, a ti muchos te señalan, dice el Señor. Pero yo conozco tu corazón, dice el Señor. Yo conozco tu vida, yo conozco tu alma. Yo conozco desde tu vientre, desde que tú naciste, te conozco, dice el Señor. Y lo que te están haciendo yo también lo conozco, dice el Señor. Y yo he venido a advertirte. Prepárate, dice el Señor, porque yo te voy a levantar, dice el Señor. Prepárate. Eran muchas personas las que eran aproximadas como 30, 40 personas casi en ese lugar donde el Espíritu Santo se manifestaba, donde el Espíritu Santo llenaba a las personas y eran quebrantadas, y personas decían gracias, personas adoraban a Dios con un espíritu, un cambio. Decían, esto no lo habíamos sentido. Muchas personas querían sentir la presencia y no lo habían sentido. Y ese momento llegó cuando el Señor me llevó, en el Espíritu, comenzó a profetizar, comenzó a hablarles de su pecado, de su engaño, de su error. Dice el Señor que ustedes le han hablado de que la cabeza de este lugar no ha querido aceptar mi profecía, mi palabra, dice el Señor, pero yo soy el que voy a obrar, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Amén.